Bienvenidos al podcast de la vecina de Freud. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema complicado, De esos que dejan huella. El impacto que tienen las madres con rasgos narcisistas en sus hijos e hijas. Un tema muy delicado, sí. Totalmente. Y para explorarlo hemos reunido un buen montón de material. Por un lado, tenemos testimonios muy directos, muy personales, sacados de foros de apoyo como el subreddit Raised by Narcissists. Que son vivencias en primera persona. Exacto. Y luego, para contrastar, artículos de divulgación de medios como Psychology Today, que nos dan un marco. Y ya para la parte, digamos, más profunda, los análisis de expertos como Jorge Barudi, Marjorie Dantagnan y sobre todo Kirill McBride. Sus libros son fundamentales en este campo. Sí, la idea es juntar todo esto para entender cómo funcionan, qué secuelas dejan y, lo más importante, ver qué caminos existen para poder sanar. Es que es un análisis fundamental, porque como dice una de las fuentes, a menudo estamos hablando de un doloroso legado de amor deformado que se transmite de generación en generación. Amor deformado. Es una definición muy potente. Lo es. Y la clave aquí no es buscar culpables, sino comprender la dinámica para poder sanar y, con suerte, ser quien rompa ese ciclo. Esa idea de romper el ciclo es potentísima. Pero, claro, para llegar ahí, primero hay que saber reconocer el problema, ¿no? Por supuesto. Kirill McBride, una de las autoras que mencionaba, abre su libro con una cita que me pareció demoledora por lo bien que lo resume. Dice: «Érase una vez una niña, tenía un ricito en mitad de la frente, y cuando era buena la criticaban de todos modos». Es que te lo deja clarísimo. Clarísimo. Es una dinámica en la que da igual lo que hagas, la aprobación es imposible de alcanzar. Y es vital diferenciar, no estamos hablando de una madre imperfecta o que comete errores. Claro, de esas hay en todas las familias. Exacto. Estamos hablando de un patrón de conducta dañino, persistente, que va minando sistemáticamente la autoestima, la autonomía, el bienestar de los hijos. Y el narcisismo como rasgo se ve de formas muy concretas, ¿verdad? Sí, el manual diagnóstico, el DSM, identifica 9 rasgos, y en la dinámica madre-hijo se ven de forma muy clara. Por ejemplo, la grandiosidad. En los foros que comentábamos, esto se ve constantemente. Hijos adultos que cuentan que su madre puede estar 1 hora al teléfono hablando de sus logros, sus problemas, sin hacer ni una sola vez la pregunta «¿y tú qué tal estás?». Es como si la otra persona no existiera en la conversación. Es solo un público. Exacto, un espejo. Otro rasgo es la falta de empatía, que es quizá el más destructivo. Es la incapacidad de la madre para conectar o validar los sentimientos de su hijo. Hay un ejemplo en una de las fuentes que me pareció, parece pequeño, pero es muy revelador. A ver. La hija cuenta una anécdota y la madre la interrumpe para corregirla y contar la historia de la manera correcta. Claro. En el fondo le está diciendo, tu experiencia no es válida, solo la mía lo es. O la envidia, que en la relación madre-hija es especialmente dolorosa. Muchísimo. La madre que suelta frases como: «Yo es que no tengo amigas porque la mayoría de las mujeres me tienen envidia». O que compite directamente con el aspecto físico o los logros de su propia hija. Es una inversión total del rol materno. Se supone que debe celebrar esas cosas, no competir con ellas. Y dentro de todo este abanico de conductas, las fuentes destacan una por ser especialmente dañina: el gaslighting. Sí. El gaslighting es tremendo. Hay un artículo en Psychology Today que lo ilustra con un ejemplo muy potente. El del niño Luis. Ese mismo. Un niño ve a un hombre con barba en casa a solas con su madre. Al día siguiente, el niño le pregunta quién era. Y la madre no solo lo niega. Va un paso más allá. Exacto. Le dice: «Estaba soñando, Luis, eso pasa cuando estás muy cansado». Claro, es que eso es mucho más que una simple mentira, una mentira sobre un hecho, pero el gaslighting es un ataque directo a tu percepción de la realidad. Esa es la clave. Te están diciendo lo que tú ves, lo que tú sientes, lo que recuerdas, no es real. El que está mal eres tú. Totalmente. Es una forma de manipulación diseñada para que la víctima dude de su propia memoria, de su percepción y, al final, de su cordura. ¿Y si eso te lo hace tu madre de forma repetida? Pues creces con la peligrosa sensación de que no puedes confiar en tu propio juicio. Esto genera una inseguridad profundísima, ansiedad crónica y una dependencia total de la validación de los demás para saber qué es real. Se dinamitan los cimientos de la confianza en uno mismo. Exactamente. Y claro, con esos cimientos destrozados llegamos a las secuelas en la vida adulta. Los testimonios que hemos leído son un reflejo directo de esto. Sin duda. Hay un usuario en Reddit
que cuenta algo que a mí me impactó mucho. Dice que, por culpa de su madre narcisista, interiorizó ideas horribles sobre las mujeres. Madre mía. Y esto le llevó, ya de adulto, a sentirse atraído únicamente por parejas que eran muy críticas con él y emocionalmente distantes. Y lo más triste es ¿por qué? A ver. Porque, según sus palabras, se sentía natural. Era el único modelo de amor que conocía. Eso que cuentas conecta directamente con un concepto clave que explican los autores Barudi y D'Artagnan: el apego. El apego, sí. Nos cuentan algo fascinante. Los bebés humanos somos los más inmaduros de todos los mamíferos al nacer. Dependemos por completo de nuestros cuidadores para sobrevivir. Claro. Por eso los buenos tratos, la atención, la sensibilidad a nuestras necesidades son fundamentales no solo a nivel emocional, sino para la correcta organización y maduración del cerebro. Es pura biología. O sea que el cariño y la atención literalmente nos construyen el cerebro. De alguna manera, sí. Un apego seguro, que se basa en que el cuidador responde a las necesidades del bebé, es la base de una salud mental sana. Se liberan hormonas como la oxitocina, las llamadas hormonas del buen trato. Pero si la madre carece de empatía, como en el narcisismo, ese círculo se rompe. Se rompe por completo. El niño no recibe esa respuesta sensible y el vínculo que se crea es un apego inseguro. Y claro, en ese contexto, es casi inevitable que de adulto busque inconscientemente una pareja que le recuerde a esa figura materna. En un intento de arreglar la herida. En un intento desesperado por arreglar en el presente la herida del pasado, sí. En el libro de McBride hay una historia que ilustra esto de una forma que te rompe el corazón. Es la historia de Jennifer. Ah, sí. Con 8 años, la niña estuvo ahorrando durante semanas el dinero de su almuerzo para comprarle a su madre un monedero que sabía que ella quería. Un esfuerzo enorme para una niña. Enorme. Llega el día de Navidad, le da el regalo, y la reacción de la madre es acusarla de haberlo robado y tirar el monedero al otro lado de la habitación. Vaya. Es que la crueldad es inimaginable. El mensaje para esa niña es brutal. Da igual lo que te esfuerces, da igual lo bueno que sea tu gesto, mi amor es inalcanzable para ti. Esa historia es la definición de un apego desorganizado. El cuidador, que debería ser la fuente de seguridad, es al mismo tiempo la fuente de miedo y dolor. Es una contradicción insostenible. Totalmente. Y la reacción a esto a menudo es algo que llamamos parentificación. Que el niño se convierte en el padre o la madre de sus propios padres. Exacto. Es una inversión total de los roles. El niño aprende que para estar seguro o para recibir un mínimo de atención, tiene que cuidar de las necesidades emocionales de su madre. Se convierte en su confidente, su apoyo. ¿Y las consecuencias a largo plazo de eso son? Devastadoras. En lo personal, vemos una autoestima por los suelos, ansiedad crónica, depresión. Y algo muy específico que McBride señala en Hijas con éxito: el síndrome del impostor. Ah, sí. Mujeres brillantes, con grandes logros, que en el fondo se sienten un fraude a punto de ser descubierto. Porque aprendieron que su valía no reside en quiénes son, sino en lo que hacen para otros. Exacto. En lo que consiguen. Una historia como la de Jennifer te deja pensando, si esto le pasa a un hijo, ¿qué pasa con el resto de la familia? ¿Nadie se da cuenta? ¿Dónde está el padre en todo esto? Esa es la pregunta del millón, y las fuentes la abordan directamente. Claro. El narcisismo materno no ocurre en un vacío. McBride lo describe con un diagrama muy visual. La madre narcisista es el sol. Y el resto de la familia, el padre, los hijos, son planetas que giran a su alrededor. No hay una jerarquía sana. Todas las necesidades se subordinan a las de la madre. Y el padre, a menudo, adopta el rol del consentidor. O habilitador, sí. Para mantener una paz superficial o por su propia dinámica, protege a la madre e invalida la experiencia del hijo. Y eso debe ser el golpe de gracia para el niño. Hay un testimonio que lo describe a la perfección. ¿Cuál? Mi padre intervenía y me decía, mira lo que has hecho, mira cómo haces que se sienta tu madre. Uf, es un aislamiento total. Claro, no solo te ataca quien te hace daño, sino que el que se supone que debería protegerte se pone de su lado. La soledad debe ser absoluta. Es una trampa psicológica perfecta. Se le enseña a desconfiar de sí mismo y a sentirse culpable por el malestar de sus padres. Entonces, si todo el sistema familiar está montado así, ¿cómo se sale de ahí? ¿Cuál es el camino que proponen los expertos para sanar? Bueno, el camino es un proceso interno y personal. Y esto es lo primero que hay que entender. No se trata de cambiar a la madre. Eso es casi imposible, ¿no? La probabilidad de que una persona con un trastorno de personalidad narcisista cambie es muy, muy baja.
El trabajo es con uno mismo. El primer paso y el más duro es la aceptación y el duelo. Pero, ¿cómo se hace el duelo por alguien que sigue vivo y con quien quizás sigues teniendo contacto? Es una gran pregunta. No es el duelo por la persona física, es el duelo por la madre que necesitabas y que nunca tuviste. Ah, claro. Es aceptar la dolorosa realidad de que esa madre cariñosa, empática, que te apoya, no va a llegar. Es abandonar esa esperanza que te ha mantenido enganchado a la dinámica durante años. Es un duelo por un anhelo. Una vez que has pasado por ese duelo o estás en ello, ¿qué viene después? El segundo paso es lo que se llama la separación psicológica o individuación. Que no es necesariamente distancia física. No. Es un proceso interno de empezar a ser menos reactivo emocionalmente a la dinámica. Es como aprender a observar la escena sin subirte al escenario a interpretar el mismo papel de siempre. Entiendo. Es poder ver a tu madre criticarte y pensar, está haciendo lo de siempre. Esto no va sobre mí, va sobre ella. Justo eso. Y para lograr esa distancia emocional, el siguiente paso es fundamental. Poner límites. Fundamental. Es la herramienta práctica para proteger ese espacio interior. Y los límites tienen que ser firmes. Las fuentes ponen un buen ejemplo. A ver, Si tu madre viene a tu casa y empieza a criticar el desorden, la respuesta tradicional sería discutir, justificarte. enfadarte sí. El límite sano es decir con calma, mamá, entiendo que a ti te guste de otra manera, pero esta es mi casa y yo me siento cómoda así. No vamos a hablar de este tema. Y la parte más difícil. La más difícil. No eres responsable de su reacción. Si ella se enfada, se victimiza o monta un drama, es su responsabilidad gestionarlo, no la tuya retirar el límite para calmarla. Eso es un cambio de mentalidad radical, porque toda tu vida te han enseñado que sí eres responsable de sus emociones. ¿Y en los casos más extremos? En los casos de abuso continuado, se plantea el contacto cero. Cortar la relación por completo. Sí, es un límite definitivo y a veces absolutamente necesario. No es un castigo, es una medida de autoprotección. Y es muy importante saber que al tomar esa decisión es normal sentir una mezcla de alivio inmenso, pero también culpa y mucho dolor. Claro, es lógico. Sentir todo eso no te hace débil. Demuestra que tu capacidad de empatía, a diferencia de la de tu madre, está perfectamente intacta. Hay una herramienta que proponen varios expertos que me parece muy bonita y poderosa. Hablan de aprender a hacerse de madre a uno mismo. Desarrollar una madre interior, sí. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa, literalmente, aprender a darte a ti mismo todo aquello que no recibiste. Es cultivar una voz interna que, en lugar de criticarte, te ofrezca consuelo, apoyo, validación. Amor incondicional. Eso es. Cuando cometes un error, en lugar de decirte, eres un inútil, esa voz te dice, no pasa nada, todo el mundo se equivoca. Es aprender a tratarte con la ternura con la que tratarías a un niño pequeño. Es reconstruir la autoestima desde los cimientos. Para dejar de buscar fuera la validación, que solo puede construirse de forma sólida en tu interior. En resumen, lo que vemos en todas estas fuentes es que la crianza por una madre narcisista deja cicatrices muy profundas. Afecta a cómo te ves, a cómo te relacionas, pero comprender estos patrones es el primer paso. El paso más poderoso para empezar a liberarte. Totalmente. La sanación es, en esencia, un viaje de autodescubrimiento y de recuperación del propio valor. Implica aceptar una verdad que duele, aprender a protegerte y, sobre todo, construir una nueva relación de amor y compasión contigo mismo. Y para terminar, nos gustaría dejar una reflexión en el aire, teniendo en cuenta que estos patrones, como decíamos al principio, a menudo se transmiten de generación en generación. Sí. ¿Qué pasos conscientes puede dar una persona no solo para sanar sus propias heridas, sino para asegurarse de ser la persona que rompa definitivamente ese ciclo para las generaciones que vengan después? Gracias por escuchar el podcast de la vecina de Freud.